new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. El hombre más sabio de la historia terminó perdiéndolo todo. Tuvo poder, riqueza y gloria más que cualquier rey, y aún así cayó. No por falta de inteligencia, no por falta de éxito, sino por algo mucho más peligroso. Su nombre era Salomón, y esta historia no es solo sobre él. Es sobre lo que le pasa a una persona cuando lo tiene todo, pero empieza a perder lo esencial. Tal vez, sin darte cuenta, tú también estás en ese camino. Pero para entender cómo alguien llega a perderlo todo, primero hay que ver cómo empezó todo. Todo comenzó en un momento de tensión. El rey David estaba envejeciendo, su fuerza ya no era la misma, y el reino empezaba a llenarse de incertidumbre. Cuando el poder queda vacío, alguien siempre intenta ocuparlo. Y eso no solo ocurre en los reinos, también ocurre en la vida de cualquier persona. Uno de sus hijos, Adonías, decidió adelantarse al tiempo y proclamarse rey. No esperó, no consultó, simplemente tomó lo que creyó que le correspondía. Porque cuando alguien piensa que merece algo, puede convencerse de que tiene derecho a tomarlo. Pero hay algo que muchos olvidan. No todo lo que parece seguro, lo es. Y no todo lo que parece débil, está destinado a perder. En lo oculto, una promesa seguía viva. David había jurado que Salomón sería el rey. Y en el momento justo, cuando todo parecía decidido, esa promesa cambió el rumbo de la historia. Salomón no era el más fuerte, no era el más evidente, no era el que todos esperaban, pero era el elegido, y eso cambia todo, porque en la vida no siempre llega más lejos el que más fuerza tiene, sino el que está en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo el propósito correcto. Y así, y en medio del caos, Salomón fue levantado como rey, no por ambición, sino por propósito, no por su propia fuerza, sino por algo que iba más allá de él. Y ahí comenzó todo, el inicio de un ascenso que parecía imparable, y de una caída que nadie vio venir. Pero llegar al poder es solo el comienzo, porque lo que realmente define a una persona no es cómo empieza, sino las decisiones que toma después. Después de asumir el trono, Salomón no empezó con poder, empezó con una pregunta, porque hay momentos en la vida donde todo se define en silencio, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, solo una decisión. Una noche, en un sueño, Dios se le apareció y le dijo algo que cambiaría su destino para siempre. Pide lo que quieras. No hay mayor prueba para una persona que tener la libertad de elegir cualquier cosa. Porque lo que eliges en ese momento revela quién eres en realidad. Salomón pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido poder absoluto, pudo haber pedido la derrota de sus enemigos, y cualquiera lo habría entendido, porque eso es lo que la mayoría desea cuando tiene la oportunidad. Pero él pidió algo diferente. Pidió sabiduría, no para destacar, sino para gobernar con justicia, no para dominar, sino para entender. Y en ese instante, algo quedó claro. Salomón no solo quería el trono, quería estar a la altura de lo que ese trono exigía. Por eso Dios no solo le dio sabiduría, le dio también lo que no pidió: riqueza, honor, influencia.
Porque cuando una persona pone primero lo correcto, muchas veces recibe mucho más de lo que imaginaba. Pero aquí está lo peligroso, porque a veces, las bendiciones pueden convertirse en la prueba más difícil, y lo que empieza como un regalo, si no se cuida, puede terminar siendo el comienzo de la caída. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa sabiduría fuera puesta a prueba. Y tarde o temprano, toda sabiduría tiene que ser probada. Porque es fácil decir que uno entiende, hasta que llega el momento de decidir. Un día, 2 mujeres llegaron ante el rey. No tenían pruebas, no tenían testigos, solo palabras enfrentadas y un niño en medio de la verdad. Ambas afirmaban ser la madre. Ambas defendían su historia. Y nadie sabía quién decía la verdad. Era uno de esos casos donde la lógica no es suficiente. Porque hay situaciones en la vida donde los hechos no son claros, pero el corazón sí lo es. Salomón escuchó en silencio, no interrumpió, no apresuró la respuesta. Porque quien realmente entiende, sabe que no todo se resuelve rápido. Entonces dio una orden que dejó a todos en shock. Ordenó partir al niño en 2. Por un instante, todo se detuvo. Pero ahí apareció la verdad. Una de las mujeres gritó, suplicó, renunció al niño con tal de que viviera. La otra, en cambio, aceptó la división sin dudar. Y en ese momento, Salomón no necesitó más palabras. Porque hay algo que no se puede fingir: el amor verdadero. El niño fue entregado a la verdadera madre, y el pueblo entendió algo que va más allá de esa historia. La verdadera sabiduría no consiste en saber más, sino en ver lo que otros no pueden ver. No se trata de tener respuestas rápidas, sino de entender la naturaleza humana. Y desde ese día, todos supieron que en ese trono no solo había un rey, y había alguien que podía ver más allá de las apariencias. Pero incluso la sabiduría más grande no garantiza que una persona nunca se equivoque. Cuando alguien demuestra que puede ver más allá de lo evidente, es solo cuestión de tiempo, antes de que todos empiecen a mirar hacia él. Y cuando alguien demuestra que ve lo que otros no pueden ver, el mundo empieza a mirar hacia él. Porque la verdadera influencia no se construye con fuerza, se construye con reconocimiento. La fama de Salomón comenzó a extenderse más allá de Israel, no como la de un rey guerrero, sino como la de un hombre que entendía la vida. Y eso es más peligroso de lo que parece, porque cuando una persona no solo tiene poder, sino también admiración, su influencia deja de tener límites. Reyes, gobernantes, hay hombres sabios de otras tierras, comenzaron a viajar para escucharlo. No venían por curiosidad, venían buscando respuestas. Porque cuando alguien parece tener claridad en medio del caos, todos quieren acercarse. Y entre todos ellos, hubo una visita que marcó un antes y un después. La reina de Sabá. Viajó desde lejos, no para honrarlo, sino para ponerlo a prueba. Traía preguntas difíciles, enigmas, dudas profundas, porque la verdadera sabiduría no se mide en lo que se dice, sino en lo que se puede responder cuando todo es cuestionado. Y Salomón respondió a todo. No hubo pregunta que lo confundiera, no hubo duda que no pudiera aclarar. Y en ese momento, algo quedó claro para todos. Su sabiduría no era normal, era algo que iba más allá de lo humano. Pero lo más impactante no fue solo lo que dijo, fue lo que tenía: la riqueza y el orden de su reino, la grandeza de su palacio, la forma en que todo funcionaba. Todo reflejaba el resultado de su sabiduría. Y ahí aparece otro peligro, porque cuando el reconocimiento se convierte en admiración y la admiración se convierte en validación, una persona puede empezar a creer que todo lo que tiene viene de sí misma. La reina de Sabá quedó sin palabras.
reconoció que todo lo que había escuchado era incluso menor que la realidad. Y en ese momento, Salomón no solo era un rey, era un referente, una autoridad, un símbolo. Y cuando una persona llega a ese nivel, el mayor riesgo ya no está afuera, está dentro. El reconocimiento había llegado, pero eso era solo el comienzo de algo mucho más grande. Llegar a la cima cambia todo, porque desde arriba todo parece pequeño. Los problemas, las amenazas, incluso los límites, dejan de sentirse reales. El reino de Salomón entró en una época que nunca antes se había visto. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug. No había guerras, no había temor, no había escasez. La tierra producía en abundancia, las rutas estaban abiertas, el comercio fluía sin obstáculos. Israel dejó de ser una nación más y se convirtió en el centro del mundo conocido. La riqueza no dejaba de llegar. Oro, plata, especias, madera preciosa, todo fluía hacia Jerusalén. Los palacios crecían, las ciudades se expandían, y el nombre de Salomón se volvía sinónimo de grandeza. Pero entre todas sus obras, hubo una que marcó el punto más alto: el templo. No era solo un edificio, era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Cada detalle fue construido con precisión, con excelencia, con una intención clara. No para impresionar a los hombres, sino para honrar a Dios. Cuando fue terminado, ocurrió algo que nadie pudo ignorar. La presencia de Dios llenó el lugar. Era la confirmación de que todo había sido hecho correctamente. Ese era el momento perfecto, el punto donde todo estaba en su lugar, donde el propósito, la bendición y el éxito coincidían. Pero ahí es donde comienza el verdadero riesgo, porque cuando una persona alcanza el punto más alto, empieza a olvidar lo que la llevó hasta ahí. Lo que antes era dependencia puede convertirse en confianza propia. Lo que antes era propósito puede transformarse en ambición. Y lo más peligroso de todo es que desde la cima, la caída siempre parece imposible. El verdadero peligro no aparece cuando todo está mal, aparece cuando todo parece perfecto. Y las caídas más grandes no comienzan con errores evidentes, comienzan con decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Después de alcanzar la cima, la vida de Salomón no cambió de un día para otro. No hubo un momento claro donde todo se rompió. Al contrario, todo seguía funcionando. El reino seguía siendo fuerte, la riqueza seguía creciendo, el respeto seguía intacto. Y ahí está el problema, porque cuando nada parece ir mal, es más fácil dejar de prestar atención. Salomón comenzó a tomar decisiones que, en apariencia, tenían sentido. Alianzas políticas, matrimonios estratégicos, acuerdos que aseguraban estabilidad. Nada fuera de lo común para un rey, nada que pareciera peligroso. Pero no todo lo que es lógico es correcto. Poco a poco, esas decisiones empezaron a traer consigo algo más. Nuevas costumbres, nuevas creencias o nuevas influencias. Cosas que no parecían importantes al principio,
pero que empezaban a ocupar espacio. Y así ocurre siempre. Primero lo permites, luego lo toleras y finalmente lo aceptas. Sin darte cuenta, lo que antes era impensable termina siendo normal. El corazón de Salomón no cambió de golpe. Cambió lentamente, tan lentamente, que nadie lo notó al principio. Pero la dirección ya no era la misma, porque una persona no se pierde cuando comete un gran error. Se pierde cuando deja de cuidar las pequeñas decisiones. Y lo más peligroso de todo es que mientras todo esto ocurría, él seguía siendo exitoso, porque lo que cambia por dentro, tarde o temprano, termina reflejándose por fuera. Y entonces, lo que antes era invisible, se volvió imposible de ignorar. Salomón ya no solo estaba rodeado de influencias diferentes, y ahora empezaba a rendirse ante ellas. Las alianzas trajeron consigo algo más que estabilidad. Trajeron creencias, trajeron dioses, y poco a poco, lo que había entrado como algo externo, empezó a ocupar el lugar correcto, en el momento equivocado. Construyó altares, permitió prácticas que antes habría rechazado, y finalmente, participó en ellas. El mismo hombre que levantó un templo para Dios, ahora se inclinaba ante otros dioses, no porque no supiera, sino porque decidió dejar de obedecer. Y ahí está el punto más peligroso, porque una persona no se pierde cuando no sabe lo que está haciendo, se pierde cuando lo sabe, y aún así, sigue adelante. Ese momento no hace ruido, no rompe nada de inmediato, pero cambia algo más profundo. Cambia la lealtad. Y cuando la lealtad cambia, todo lo demás empieza a caer. Desde afuera, a nada parecía distinto. El reino seguía en pie. La riqueza seguía creciendo. Pero por dentro, Salomón ya no era el mismo. Y esto no es solo su historia. Es lo que le pasa a cualquier persona cuando deja de ser fiel a lo que sabe que es correcto. No lo pierdes todo en un instante. Lo pierdes cuando cruzas esa línea y decides quedarte ahí, porque lo que cambia por dentro, tarde o temprano, termina reflejándose por fuera. Nada permanece oculto para siempre. Lo que una persona permite en silencio, tarde o temprano, termina haciéndose visible. Durante un tiempo, todo parecía seguir igual. El reino seguía en pie. La riqueza seguía creciendo. El respeto no había desaparecido. Y eso es lo más engañoso de todo. Porque cuando las consecuencias no llegan de inmediato, una persona empieza a creer que no van a llegar nunca. Pero la realidad es otra. Las consecuencias no desaparecen, se acumulan, esperan y aparecen cuando ya no hay forma de evitarlas. Dios no ignoró lo que estaba ocurriendo, no reaccionó con ruido, no destruyó todo de golpe, porque no todas las consecuencias son inmediatas. Algunas son inevitables. El reino sería dividido, no en ese momento, no delante de sus ojos, pero ya estaba decidido. Y eso es lo más difícil de entender. Hay decisiones que no arruinan tu presente, arruinan tu futuro. Mientras tanto, algo empezó a cambiar alrededor de él. Los enemigos comenzaron a levantarse. Lo que antes era estabilidad, empezó a mostrar grietas. Lo que antes era control, empezó a sentirse frágil. No fue un colapso, fue algo más silencioso, más lento, más peligroso. Fue desgaste. Porque en la vida, lo que te destruye casi nunca es lo que pasa de golpe. Es lo que se repite sin que lo detengas. Salomón seguía siendo rey, pero ya no tenía el control completo. Y cuando una persona pierde el control, aunque todo siga en pie, la caída ya no es una posibilidad. Es solo cuestión de tiempo. Y esto no es solo su historia, es lo que ocurre cuando alguien cree que puede sostenerlo todo, mientras por dentro todo ya empezó a romperse.
Y con el tiempo, lo que comenzó como una grieta se convirtió en algo imposible de ignorar. Hay finales que no parecen finales, porque todo sigue en pie, todo sigue funcionando, pero algo ya no está. Salomón vivió muchos años después de todo esto. Siguió siendo rey, siguió teniendo riqueza, siguió siendo respetado. Desde afuera, nada indicaba una caída. Y ahí está lo más difícil de aceptar, porque no todas las historias terminan con una derrota visible. Algunas terminan con una pérdida silenciosa. El hombre que había empezado con humildad ya no era el mismo. El que pidió sabiduría había dejado de vivir conforme a ella. El que construyó un templo para Dios terminó permitiendo lo contrario. No perdió su reino en vida, pero perdió algo más importante. Perdió la coherencia. Y cuando una persona deja de ser coherente, todo lo demás empieza a perder valor. El tiempo pasó, y un día, Salomón murió, sin ruido, sin batalla, sin un final épico. Solo terminó. Pero la historia no terminó con él, porque las decisiones que tomó no murieron con él. Su hijo heredó el trono, y también las consecuencias. El pueblo ya estaba cansado del peso, de las cargas, de las decisiones acumuladas durante años. Y cuando llegó el momento de elegir un nuevo rumbo, todo se rompió. El reino se dividió. Lo que una vez fue fuerte, se partió en dos, no por un enemigo externo, sino por todo lo que se había construido mal, desde dentro. Y así terminó la historia del hombre que lo tuvo todo, no con una caída inmediata, sino con un legado que ya no podía sostenerse. Pero lo más importante no es cómo terminó su historia, sino lo que esta historia revela sobre todos nosotros. Y aquí es donde todo cambia, porque esta historia ya no es sobre Salomón, es sobre ti. Es fácil escuchar todo esto y pensar que no tiene nada que ver contigo, que tú no eres rey, que no tienes ese poder, que tu vida es diferente. Pero no lo es, porque no necesitas un trono para empezar a perderte. Y solo necesitas dejar de prestar atención. Cada persona tiene su propio reino, sus decisiones, sus prioridades, sus valores. Y cada día, aunque no lo note, está construyendo o destruyendo ese reino. No se trata de cometer un gran error, se trata de pequeñas decisiones, las que nadie ve, las que parecen insignificantes, las que justificas sin pensarlo demasiado, y sin darte cuenta empiezas a permitir, luego a tolerar y finalmente a aceptar, exactamente igual que él, porque nadie se pierde de un día para otro, nadie se destruye en un solo momento, todo ocurre poco a poco, tan lentamente que parece que no está pasando nada, hasta que un día miras atrás y ya no reconoces en qué te has convertido. Ese es el punto más peligroso, no cuando fallas, sino cuando dejas de cuestionarte, cuando dejas de corregir, cuando dejas de volver. Esto no le pasa solo a personas débiles, le pasa a personas inteligentes, a personas exitosas, a personas que alguna vez hicieron lo correcto, porque tenerlo todo no significa que lo vas a conservar, y saber lo correcto no significa que siempre lo vas a hacer. Por eso la pregunta no es ¿qué le pasó a Salomón? La pregunta es ¿qué está pasando contigo mientras nadie está mirando? Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo aún más importante. Al final, todo se reduce a algo mucho más simple de lo que parece. No se trata de cuánto tienes, ni de cuánto logras, ni de lo lejos que llegas. Se trata de lo que decides hacer, cuando nadie te obliga a hacerlo. Salomón lo tuvo todo. Sabiduría, suficiente para guiar a una nación. Poder, suficiente para influir en el mundo. De riqueza, suficiente para no necesitar nada más. Y aún así,
no fue suficiente. Porque hay algo que el éxito no puede garantizar: la fidelidad. Y ese es el punto que muchos no entienden. Porque es fácil empezar bien. Es fácil tomar buenas decisiones al principio. Lo difícil es mantenerse firme cuando ya no hay presión, cuando ya no hay necesidad, cuando ya no hay consecuencias inmediatas. Ahí es donde una persona realmente se define. No en los momentos difíciles, sino en los momentos cómodos. Porque es ahí donde empieza a bajar la guardia. Y cuando bajas la guardia, no lo pierdes todo de inmediato. Lo pierdes en silencio, en decisiones pequeñas, en concesiones que justificas, en cosas que sabes, pero decides ignorar. Hasta que un día te das cuenta de algo demasiado tarde, que no fue una gran caída, fue una acumulación. Porque nadie pierde lo esencial en un instante. Lo pierde cuando deja de protegerlo. Por eso, esta historia no es sobre un rey que cayó. Es sobre una verdad que se repite, que tenerlo todo no significa que lo vas a conservar, y que saber lo correcto no significa que siempre lo vas a hacer. Al final, lo único que realmente importa es si eres capaz de mantenerte fiel, cuando nadie está mirando y cuando ya no hay nada que te obligue a hacerlo. Porque entender esto no es suficiente. Hay algo más que necesitas ver. Hay algo que nunca debes olvidar. No importa cuánto tengas, no importa cuánto logres, no importa lo lejos que llegues, nada de eso garantiza que no puedas perderte. Porque perderse no es cuestión de capacidad, es cuestión de dirección. Puedes ser inteligente y aún así equivocarte. Puedes ser exitoso y aún así desviarte. Puedes tenerlo todo y aún así perder lo más importante. Eso fue lo que le pasó a Salomón. No falló por falta de sabiduría. Falló porque dejó de vivir conforme a ella. Y ahí está la diferencia que lo cambia todo. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Porque el conocimiento no protege. Lo que protege es la decisión de mantenerse fiel, cuando nadie te obliga a hacerlo, cuando todo está bien, cuando no hay presión, cuando nadie está mirando. Ahí es donde una persona realmente se define, no en los momentos difíciles, sino en los momentos cómodos, porque es ahí donde empieza a bajar la guardia. Y cuando bajas la guardia, no lo pierdes todo de inmediato. Lo pierdes en silencio, en decisiones pequeñas, en concesiones que justificas, en cosas que sabes, pero decides ignorar. Hasta que un día te das cuenta de algo demasiado tarde, que no fue una gran caída, fue una acumulación. Porque nadie pierde lo esencial en un instante. Lo pierde cuando deja de protegerlo. Por eso, no es el éxito lo que debes cuidar, es lo que eres, mientras tienes éxito, porque puedes llegar muy lejos y aún así estar perdiéndote sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que eso puede estar pasando ahora mismo, sin ruido, sin señales claras, solo en decisiones pequeñas que parecen no importar, hasta que un día miras atrás y ya no sabes exactamente en qué momento cambiaste de dirección. Al final, la lección no es cómoda, porque rompe una idea que muchos quieren creer, que la sabiduría es suficiente. No lo es. Puedes entender lo correcto, puedes reconocer lo que está mal, y aún así, elegir en contra de eso, porque saber no significa vivir conforme a lo que sabes, y ahí es donde todo empieza a romperse. Muchos creen que el éxito es una garantía, pero no lo es. El éxito no protege. De hecho, muchas veces es el momento más peligroso, porque cuando todo va bien, dejas de revisar, dejas de cuestionarte, dejas de corregirte, y sin darte cuenta, empiezas a ceder, no en decisiones grandes, sino en detalles,
en cosas pequeñas, en concesiones que justificas, en pensamientos que toleras. Y eso, con el tiempo, te cambia. No de golpe, no de forma evidente, sino poco a poco, tan lentamente, que parece que nada está pasando, hasta que un día te das cuenta de algo inquietante, que no fue una caída, fue una acumulación. Porque nadie pierde lo esencial en un instante, lo pierde cada vez que sabe lo correcto y decide ignorarlo. Por eso, no es el éxito lo que debes cuidar, es quién eres mientras tienes éxito, porque puedes llegar muy lejos y aún así estar perdiéndote sin darte cuenta. Y lo más inquietante de todo es que eso no se siente como una caída, se siente como si todo siguiera bien, porque al final no te das cuenta de que te estás perdiendo hasta que ya no sabes quién eras. Y ahora, la pregunta es para ti. Después de todo esto, ¿qué has entendido realmente? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.